Hoy vamos a hablar del curro, como dice el presidente, de los derechos humanos. Y claro, es un tema que, visto desde nuestra margen, desde nuestra costa del río, es distinto a como lo ven los demás. La versión nuestra es una versión distinta a todas las versiones que se escuchan. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos, 30.000 exterminados por la violencia del Estado. O sea, no es una cifra así dada al voleo, es una cifra importante de argentinos que dieron su vida por un ideal, por una lucha, por un pensamiento, por un sentimiento. Y entonces eso ha sido considerado como un avasallamiento sobre los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y, por supuesto, avasallamiento sobre los derechos humanos. Sin embargo, esa cifra espeluznante, dramática, triste, no cierra la ecuación. Hay una cifra mayor de afectados, millonaria si se quiere, que están dentro de lo que se consideraría ser tratado como derecho humano. Vamos a hablar del tema. Y curiosamente, también eso ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad. Pero, cosa curiosa, nadie lo ha dicho ni lo ha titulado en ningún diario ni en ninguna agencia informativa como un delito de lesa humanidad. ¿Saben por qué? Porque ha sido cometido por la sociedad civil. Ha sido cometido por una clase de privilegio que se ha encasillado y se ha hecho dueña de los destinos de la Argentina. Una minoría privilegiada que tiene... Bueno, vamos a hablar del tema porque no es un tema tan simple como para así enumerarlo a la pasada. Vamos a explicar por qué. Claro, esa clase de privilegio ha sido la que ha depredado el país, la que le ha llevado todas sus riquezas, la que le ha puesto de rodillas a toda su población de 40 y tantos millones de habitantes, la que no ha sido bajo ningún punto de vista observada. Es decir, nadie le ha llevado a juicio, nadie la ha puesto frente a la ley. O sea, es una clase que ha tenido privilegios y prebendas ilimitadas. Incluso le hemos pagado hasta sus propias deudas, o sea, sus propias jaurías, sus propias fiestas. Y entonces también ese es un derecho humano. ¿Por qué no hablamos del tema? Pero además de ser la depredadora de todas las riquezas del país, ha sido destruido su tejido social, ha sido destruido todo su contenido de identidad, su educación, su cultura, su dignidad en la vivencia, su trabajo, sus fuentes de recursos. En fin, ha sido una destrucción masiva, ha sido bien definido, un ataque a la identidad nacional y a los derechos humanos de la población argentina. Y entonces ahora esa misma clase social que ha hecho todo ese desastre se queja y se lamenta del ingreso descontrolado de la inseguridad. O sea, la inseguridad es lo que lo asombra y los culpables de la inseguridad, curiosamente, son los que ellos afectaron. O sea, esa inmensa mayoría ahora son los culpables, son los negros delincuentes que roban a la gente decente, a la gente que vive en los country y que vive en los mejores lugares de las mejores ciudades de la Argentina, incluso Recoleta, Palermo y demás. Fíjese qué cosa curiosa, que hay controversia más bien orquestada, más bien ideada, ¿no? Que las víctimas son los culpables. Y claro, como eso no, es un tema que no da réditos, o sea, los nuestros no tienen posibilidades de tratarlo. Y los que tienen los medios de comunicación masiva en sus manos, lo único que van a hacer es sumarse a la argumentación de esas clases privilegiadas que son los que controlan el poder absoluto de todo.
incluso cuando nosotros éramos gobierno. Ellos tenían los medios de comunicación y nosotros no tuvimos siquiera la utopía de poder cuestionarle todo su accionar. Y este accionar tiene una trascendencia extraordinariamente importante, que es lo que ha producido el desastre nacional. O sea, ¿por qué ha llegado la enorme pobreza y la marginación social a tal extremo en la Argentina? Y porque la riqueza del país, o sea, 400.000 millones de dólares, están fugados en el exterior. O sea, la riqueza del país está fugada en el exterior. Y además, esa misma gente que estoy refiriendo es la que ha endeudado al país por 250.000 millones de dólares que pagaremos a quién sabe cuántos años. Acaba de contraer deudas a más de 100 años con vistas al futuro. Pero fíjense ustedes la victimización que se ha hecho del pueblo argentino y que nadie le ha puesto como condición enfrentarlos con el eslogan: el curro de los derechos humanos. Por eso bien decía Macri al principio que los derechos humanos eran un curro. Pero claro, estamos evidenciando, ¿no?, que sí han sido un curro, porque derechos humanos para castigar a los marginados sociales que ellos han producido, pero no derechos humanos para castigar a los verdaderos generadores de estas grandes desgracias nacionales. Por supuesto que no es fácil separar la paja del trigo. Frente a esta enorme y voluminosa, aluvional invasión de perversos, ¿qué puede hacer el pueblo indefenso, que ha sido marginado en todos los órdenes? En el social, en el político, en el cultural, en el habitacional, en el educacional. O sea, el pueblo está completamente, lo han llevado a la marginación absoluta. Lo han dejado sin voz. Y entonces cuando alguien surge para elevar su voz, es considerado un delincuente. Y entonces viene la represión violenta de los que han llegado a estar posesionados del Estado. O sea, tienen tanto poder que incluso sobrevuelan sobre todos los poderes naturales del pueblo. Lo esclavizan y lo siguen todavía esquilmando. O sea, no es que terminaron ya, han hecho el trabajo y se van, no. Se han instalado como para permanecer por largo tiempo. Entonces uno pregunta, ¿dónde están los derechos humanos del pueblo argentino? O sea, solamente los derechos humanos nos dieron el dulce, la zanahoria, para decir que hay 30.000 desaparecidos y que los derechos humanos están espantados frente a eso. Y los millones de argentinos marginados socialmente que han sido producidos por el desfalco y la depredación de esta minoría, ¿no entran en los derechos humanos? Es decir, la falta de todas las reservas que protegerían a la ciudadanía en general y que han sido cercenadas, o sea que no hay derechos. La pobreza te margina y te obliga a vivir en villas de emergencia sin ninguna posibilidad. No hay trabajo, o sea, ellos están encargados de que no se generen fuentes de trabajo. No es que eso es una casualidad. Los grandes capitales argentinos están invirtiendo en el exterior. Ahí Roca, de Techni, acaba de inaugurar una fábrica potente acá en Estados Unidos. No invierte, el dinero lo dice en Argentina, pero no lo invierte en Argentina. Y los gobiernos que los dejan seguir operando. Los dejan seguir operando a la banca. La banca se encarga, no de proteger la inversión y tratar de generar crédito para que renazca una nueva sociedad, por lo menos que dignamente tenga financiamiento para generar fuentes de trabajo. Para absoluto. La banca argentina opera exclusivamente para la fuga de capitales, para operar con los depredadores generales. O sea, la banca argentina maneja el comercio exterior. Entonces, ese comercio exterior no está en manos nacionales. El hecho que los vicios y la droga y el robo a mano armada
y el asalto y el manotazo a una cartera y el culatazo a uno para robarle el auto se haya instalado en el país como un bien nacional, no es culpa del pueblo. El pueblo que ha sido marginado, o sea, no hay trabajo. ¿Y quién es el que no genera trabajo? El gobierno no genera trabajo, porque el dinero no es el capitalista, no es el inversor, no es el que va a invertir para generar trabajo. El gobierno está administrando el Estado. Entonces, cuando uno busca justificación para que todo lo que sucede en el país, buscar las razones por qué ocurre, por qué existe ese desequilibrio tan grande y ese volumen monstruoso de delincuencia que da la impresión de que parece que estuviera organizada a propósito. Nadie te indica que esto es problema del latrocinio generado por estas empresas que son argentinos que lo único que se ocupan es de destruir su propio patrimonio nacional. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos estamos, los derechos humanos de quién estamos hablando? ¿Y en función de qué? ¿Y qué nos garantiza esos derechos humanos? ¿Seguir quejándonos de 30.000 muertos que ya se produjeron hace 40 años? Y no vemos, no observamos, no buscamos la causa de los problemas que tiene ahora la población y que también están marginados y que también estarían considerados como atentados a los derechos humanos, o que la pobreza, la miseria, la falta de agua potable, de cloaca, la falta de comunicación, la falta de vivienda digna, de escuelas, de hospitales, en fin, de todo, eso no entra en los derechos humanos. O sea, los derechos humanos es para el relato de que hay 30.000 desaparecidos nada más. ¿Y lo de hoy? ¿Quién habla de eso? Entonces te das cuenta frente a qué realidad estamos. Y entonces te das cuenta también cuál es el desafío que nosotros tenemos, de las cuales los nuestros, que o sea, serían los que debieran estar hablando de esto, la gente más capaz que nosotros somos el pueblo, o sea, nosotros no tenemos las luces para deslumbrar a nadie, y van a surgir porque lo único que van a poder hacer es decir, pero escribió mal, explicó mal, o sea, lo dijo mal, o que no sé, pero no lo pueden negar esto. Si nosotros tuviéramos buenos comunicadores, nosotros, gente capacitada e ilustrada, pudiera presentarlo esto mismo que te estoy diciendo yo con un esplendor que realmente deslumbraría. Pero no hay. O sea, nosotros cuando señalamos estas cosas, lo hacemos con la modestia de nuestras capacidades, pero sí vemos el problema. Entonces, cuando uno interroga a los políticos nuestros que te representan, y que están en el Estado sentados apoltronados y que te miran por encima del hombro, se te cae la media, se te cae el mundo encima. Es decir, bueno, hemos encumbrado a esta caterva de impresentables que nos representen y resulta que son funcionales a los que han hecho un desastre en el país, porque no han hecho nada. O sea, 400.000 millones de dólares depositaron en el exterior y siguieron campantes durante los últimos 20 años. ¿Cómo? ¿No hay nada para hacer frente a eso? ¿No hay nada para hacer frente a la banca que son funcionales a esos atorrantes, a esos ladrones? No hay nada, que siguen viviendo y riéndosenos en la cara. Van a los canales de televisión a reírse de nosotros, el pueblo, y a justificar y a castigar a los negros. Escúchame, tenemos que empezar a reaccionar. Alguien tiene que venir a explicarnos esto. Entonces acá el problema no es solamente que no puedes llegar a fin de mes, acá el problema es mayor. Acá el problema no está buscando justificar echándole la culpa a cualquiera. El problema está en nosotros, que hemos elegido mal a nuestros representantes y que cuando llegaron al gobierno no hicieron las cosas que debieron hacer y averiguaron o pusieron realmente en cuestionamiento todas estas cosas que te estoy mencionando. Nosotros acabamos de estar más de 10 años en el gobierno, no se le tocó un pelo a toda esta gente, a todas las corporaciones nacionales e internacionales, ya no hay nacionales. Entonces yo creo que también los nuestros en algo tienen que ver en este asunto y en algo tienen la culpa. No puede ser que nosotros nos estemos debatiendo entre el enemigo que está en el gobierno ahora
y los nuestros que fueron los santos, los buenos, los que hicieron todo bien. O sea, y entonces por eso es contradictorio lo que yo digo, porque yo por un lado digo, bueno, Cristina es la mejor de todas y la mejor opción que hay. Pero yo no tengo que dejar, pero no porque yo crea que Cristina es la opción positiva para el futuro, no haya que observar y mirar, evidenciar cosas que estuvieron mal hechas o que no se hicieron. Ahora, por eso nosotros tenemos que saber por qué no se hicieron. Por eso yo cuando hablo en mis videos, jugando con que posibles hipotéticas entrevistas a Cristina, yo pregunto, ¿por qué Cristina? Porque Cristina sabe esto, Cristina y Néstor lo sabían esto, ¿por qué no lo pudieron hacer? ¿Por qué no lo hicieron? Y entonces me gustaría, y ahí es lo importante, que yo quiero rescatar de todas estas entrevistas y de todos estos alegatos. ¿Por qué no lo hicieron? Y si no lo pudieron hacer, ¿por qué no nos lo dicen? ¿Por qué no nos explican por qué no lo hicieron, no lo pudieron hacer? ¿Por qué no pudieron tocar el comercio exterior? ¿Por qué no pudieron crear la flota mercante del Estado? ¿Por qué no pudieron investigar a los bancos, investigar a los miles de fugadores de divisa, a los piratas que se manejan en la Argentina con apañamiento oficial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, te das cuenta que han sido violados nuestros derechos humanos también en la actualidad. Y claro, eso solamente los derechos humanos están por los pobres hermanos nuestros que cayeron, pero cayeron hace 30 años atrás, 30, 40 años atrás, o más. Y está bien, yo estoy bien, pero hoy, los derechos humanos de hoy que no cuentan, lo de hoy no cuentan lo que está soportando el pueblo y las causas, porque eso es lo que a mí me interesa, las causas por qué llegamos a esto. No puede ser que tan alegremente se paseen por todos los pasillos tipos que tuvieron el poder absoluto para hacer barbaridades y que ahora no nos expliquen nada de estas cosas que estamos sufriendo las consecuencias. De que por qué llegó Macri al gobierno y por qué razón no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces te das cuenta que también nos afectaron los derechos humanos. Ahora vos vas a justificarlos a los nuestros porque el culpable es el otro. No somos honestos, no somos serios. En fin, hermano, hoy quería hablarte de la inseguridad y de los derechos humanos. Pero te lo quería hablar desde nuestra visión, no de los que dicen los diarios, ni lo que publican en los canales de televisión y todo eso, no, te lo quería hablar desde nuestra visión, porque nosotros somos verdaderamente los afectados en este tema de los derechos humanos. Nosotros somos considerados ahora delincuentes porque somos las grandes mayorías marginadas. O sea, toda la desgracia del país, de los delitos, del crimen que está y del problema de la penetración del narcotráfico, no es culpa nuestra. Nosotros no hemos fugado un peso al exterior. Nosotros no hemos empobrecido en nada al país. Nosotros no le hemos robado ni siquiera un alfiler a la patria. Hemos puesto muertos y hemos puesto hambre, y hemos puesto sufrimiento, y hemos puesto villa miseria, y hemos puesto marginación social, y hemos hecho enriquecer a un montón de atorrantes que se pasean todavía frente a nuestros ojos, y somos los culpables. ¿Te das cuenta quiénes son los delincuentes acá? ¿Y te das cuenta qué función cumplen los derechos humanos en Argentina? Alguien tiene que decírtelo esto, que no estará muy bien expresado, que no estará magistralmente, no, y seguro, somos el pueblo, lo hacemos como podemos, pero lo hacemos, no nos callamos la boca y no justificamos ni a los nuestros, ¿me entendés? Porque esa es la única forma de hacer patria, no justificar ni a los nuestros si son delincuentes. Entonces, derechos humanos vamos a hablar de inseguridad. Entonces empecemos a hablar en serio, y acá lo tenés una muestra.